Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Didactis. Os presentamos a continuación la solución de la parte práctica del examen de acceso a la universidad correspondiente a la convocatoria ordinaria de 2024 de la Comunidad Autónoma de Madrid en la asignatura de Empresa y Diseño de Modelos de Negocio. De los ejercicios que se proponen, vamos a proponer la solución de aquellos ejercicios que tienen una realización práctica, que en este caso son 4. Bien, el primero de los ejercicios nos dice lo siguiente. La empresa Memento presenta la siguiente situación patrimonial al 31 de diciembre de 2023 y nos da información de partidas del balance. Y nos pide lo siguiente. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide primero calcular el resultado del ejercicio de esta empresa al 31 de diciembre. Segundo, elaborar el balance de situación de la empresa al 31 de diciembre, indicando las principales masas patrimoniales. Y, por último, calcular el fondo de maniobra o de rotación e interpretar su significado. Bien, para calcular el resto del ejercicio hacemos lo siguiente. Indicamos todos los elementos, todas las partidas que nos ha proporcionado el enunciado en el balance, dejando en blanco aquellas que no conocemos, como es el resultado del ejercicio. Como sabemos que en el balance se tiene que cumplir que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, vamos a obtener el resultado de la empresa a partir de los datos facilitados. Por lo tanto, sustituyendo en la igualdad que hemos comentado, resulta que el patrimonio neto tendría un valor de 39.700. Como sabemos que el patrimonio neto se compone de capital más reservas más beneficio, sustituimos los valores que conocemos y obtenemos por descarte, por despejando, el valor del beneficio, que es en este caso de 8.500. Bien, una vez tenemos esto, podemos ya elaborar el balance completo, que sería el que tenéis ahí a continuación, y que sería el mismo que teníamos antes, añadiendo el valor del resultado del ejercicio ya calculado y viendo, como veis ahí en pantalla, que el balance está equilibrado, siendo el total del activo igual al total del pasivo más patrimonio neto. Bien. La tercera de las preguntas que nos proponía era calcular el fondo de maniobra. Como sabéis, el fondo de maniobra es un concepto de pasivo que se define como la parte de activo corriente que está financiada por capitales permanentes y es un indicador de la liquidez o capacidad de pago de las deudas a corto plazo de la empresa con los activos corrientes. La forma de calcular el fondo de maniobra es doble. Como sabéis, se puede calcular también a partir de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Como veis, de las dos formas, el resultado tiene que ser el mismo, evidentemente, es decir, el fondo de maniobra en este caso es positivo por un valor de 10.100 euros. Ese fondo de maniobra positivo indica que la empresa no va a tener problemas de liquidez, puesto que puede hacer frente a sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes y al mismo tiempo el activo, una parte del activo corriente está financiada con fondos ajenos y con capital permanente, o sea, y con capitales permanentes a largo plazo. El segundo de los ejercicios nos dice lo siguiente. La empresa Krypton presenta a lo largo del 2023 la siguiente estructura de costes fijos. Salarios de los empleados 36.000 euros anuales y alquiler de local comercial por 2.000 euros mensuales. Bien, aquí hay que hacer una advertencia porque nos están dando valores anuales y valores mensuales. Tened mucho cuidado a la hora de resolver estos ejercicios cuando nos den datos de distintos periodos temporales, porque puede llevar a equivocarnos si no nos paramos a pensar bien qué tipo de datos nos están facilitando. Bien, seguimos. Los costes variables totales son 65.000 euros anuales y la empresa fabrica y vende durante 2023 5.000 unidades a un precio de venta unitario de 25 euros. Nos pide lo siguiente: calcular los costes totales anuales de la empresa y el coste variable anual por unidad. Calcular el nivel de punto muerto, umbral de rentabilidad, interpretar el resultado, representar gráficamente y, si se mantiene la estructura de costes fijos, determinar el beneficio de la empresa si vendiera 6.000 unidades. Bien.
Para resolver estos datos hacemos lo siguiente, estos ejercicios hacemos lo siguiente. Bien, indicamos en el apartado A, en una tabla, los costes totales, tal como nos solicita el ejercicio, indicando primero costes fijos, es decir, salarios de los empleados, y alquiler de local comercial. Como ya hemos dicho, el local comercial, el alquiler del local comercial se nos ofrece en datos mensuales, por lo tanto hay que multiplicarlo por los 12 meses que ha estado la empresa alquilando ese local. Por lo tanto, obtenemos la totalidad de costes fijos, y costes variables es un dato que se nos facilita. La totalidad de los costes de la empresa, tanto fijos como variables, asciende a 125.000 euros. Bien, también nos pide calcular el coste variable anual por unidad. Eso se obtiene dividiendo el coste variable total, que es de 65.000 euros, como se nos ha proporcionado, entre las unidades vendidas, que se nos dicen que es de 5.000. Por lo tanto, el coste variable medio es de 13 euros por unidad. Acordado siempre de expresar las unidades de todo lo que calculamos. Bien. En el cuadro anterior habría que decir que los costes totales son 125.000 euros, evidentemente. En el apartado B nos pide que calculemos el punto muerto o el umbral de rentabilidad de la empresa e interpretar el resultado. También se nos pide en el apartado C la representación gráfica que mostraremos en la página siguiente. En el apartado B calculamos el umbral de rentabilidad a partir de la fórmula que conocemos, dividiendo el coste fijo entre el margen de contribución, siendo el margen de contribución la diferencia entre el precio de venta unitario y el coste variable unitario, o coste variable medio, dándonos o obteniendo en este caso un valor de 5.000 unidades, es decir, el umbral de rentabilidad es de 5.000 unidades. Por lo tanto, para un nivel, como nos dice que lo interpretemos, para un nivel de ventas de 5.000 unidades, la empresa tendría un resultado cero, es decir, que con los ingresos totales habría cubierto el total de costes, incluyendo costes fijos y costes variables, evidentemente siendo el resultado de cero. Bien, nos dice si se mantiene la estructura de costes fijos, coste variable unitario y precio de venta, determinar el beneficio de la empresa si se vendieran 6.000 unidades. Pues no hay más que obtener la función de beneficio y sustituir los valores que tenemos que hemos obtenido en el ejercicio. Entonces, si el beneficio es la diferencia entre ingresos totales menos costes totales, tal como se expresa aquí en esta fórmula, sustituiríamos 25 precio de venta unitario, unidades vendidas 6.000, 60.000 costes fijos, como tenemos ahí arriba, que se mantienen constantes, 13 coste variable unitario por 6.000. Por lo tanto, obtendríamos un beneficio de 12.000 euros para unas ventas de 6.000 unidades. Ya como hemos dicho, en esta página tenéis la representación gráfica de lo que sería el umbral de rentabilidad, de forma que para unas ventas mayores a 5.000 unidades se obtendría beneficios, y para unas ventas inferiores a 5.000 pérdidas, siendo en el caso de que se vendiesen 5.000 unidades, los beneficios serían cero, porque los ingresos, como veis, se cortan las dos curvas. El ingreso total sería igual al coste total. En el tercero de los ejercicios nos dice lo siguiente. La empresa El Tibú ha fabricado y vendido a lo largo del 2023 150.000 unidades de producto, que vende a 5 euros la unidad. La empresa ha comprado 6.000 kilos de materia prima, un coste unitario de 20 euros el kilo. También cuenta con 6 empleados que trabajan 7 horas diarias durante 200 días al año, pagando a la empresa 9 euros por hora trabajada. Teniendo en cuenta toda esta información, nos pide lo siguiente. Primero, calcular la productividad por hora de cada trabajador durante el 2023. Segundo, si la productividad de 2022 fue de 15,20 productos por hora. Determinar el porcentaje de variación de productividad del trabajo y calcular la productividad total global de la empresa interpretando el resultado obtenido.
Bien, en primer lugar, calculamos la productividad por hora de cada trabajador, es decir, calculamos la productividad del factor trabajo, en el que dividiremos las unidades producidas, 150.000, en unidades entre las unidades del factor, es decir, las horas trabajadas. ¿Cuántas horas han trabajado los trabajadores? Pues tenemos que, de acuerdo con la información que nos facilitan, hay 6 empleados que trabajan 6 horas diarias y que trabajan 200 días al año. Por lo tanto, habremos obtenido el número de horas. En este caso no nos interesa el importe que pagan por hora porque estamos trabajando con una productividad por factor en unidades físicas, no en unidades monetarias. Por lo tanto, la productividad del trabajo es 17,86 unidades por hora, unidades de producto por hora. Es decir, por cada hora trabajada por los trabajadores se han obtenido 17,86 unidades de producto. Bien, en el segundo apartado nos dice o nos piden que calculemos la tasa de variación de la productividad del trabajo, teniendo en cuenta que el año pasado fue de 15,20 y este año ha sido de 17,86. Pues aplicando la fórmula de la tasa de variación, pues decimos que la productividad del periodo 1, es decir, 17,86, menos la productividad anterior, que fue de 15,20, esta diferencia la multiplicaremos entre la productividad inicial, que fue de 15,20, y multiplicaremos por 100, porque se trata de una tasa de variación, de un porcentaje de variación, obteniendo un porcentaje del 17,5%. Bien, como sabéis, no hay que dejar este resultado así tal cual, como hemos calculado, sino que hay que interpretar qué significa este resultado. Podemos decir que la productividad del trabajo se ha incrementado en un 17,5% entre 2022 y 2023. Por último, se nos pide que calculemos la productividad global de la empresa, interpretando el resultado obtenido. La productividad global de la empresa sí que se calcula en unidades monetarias, dividiendo el valor total de la producción en euros entre el coste total de la producción en euros de todos los factores productivos. Calculando de forma independiente cada uno de los términos del cociente, obtenemos que el valor total de la producción es de 150.000 unidades por 5 euros por unidad, 750.000 euros, mientras que el total de coste de la producción ha sido de 6.000 unidades de materia prima comprada por 20 euros por unidad, más el coste laboral, el coste de los trabajadores, que en este caso sí que ya aplicamos el valor de los 9 euros, de forma que calculamos, tenemos en cuenta 6 trabajadores que trabajan 7 horas, que trabajan 200 días al año y cuya hora se paga a 9 euros. Por lo tanto, el coste total de la producción de los factores productivos ha sido de 195.600 euros. De forma que la productividad global se obtiene dividiendo ambos términos, obteniendo un valor de 3,83. Como veis, el cociente de la productividad global no tiene una unidad concreta porque estamos dividiendo euros, por lo tanto no tiene una unidad. Eso no quiere decir que no se puede interpretar. La interpretación de este valor sería que la productividad global de 3,83 significa que por cada euro de factor productivo utilizado se obtendrán 3,83 euros de ingresos de producto terminado y vendido. Bien. El cuarto de los ejercicios sería el siguiente. DJ Music se dedica a la compra-venta de equipos para DJs y profesionales de la música. A continuación se proporciona información de las entradas y salidas de 2 modelos de mesas de mezclas que tienen en almacén y nos da los valores de compras y ventas de distintos productos y nos pide lo siguiente: teniendo en cuenta la información anterior, sin ser necesario que elabore la ficha de control de existencias. Como sabéis, a lo largo del curso hemos ido aprendiendo a hacer una ficha de control de inventario en el que poníamos inventario, entradas, salidas y saldo, pero aquí, dado que es mucho más sencillo,
no es necesario hacer esa ficha, elaborar esa ficha, porque es mucho más inmediato. Pero nos pide lo siguiente: calcular el valor de las mesas Pioneer DJ que quedan en almacén al 30 de agosto del 23, según el método FIFO, y calcular el precio medio ponderado de las existencias. Y en segundo lugar, calcular el valor de las mesas Newmark que quedan en almacén el 30 de agosto, según el método FIFO y según el método del precio medio ponderado. Antes de pasar al desarrollo del ejercicio, fijaos en una cuestión. En el caso de las mesas Pioneer DJ, resulta que las unidades compradas, 12 más 14 más 10, coinciden exactamente con las unidades vendidas. Por lo tanto, el valor de las unidades en almacén va a ser 0, como veremos a continuación. Bien, lo primero es, tomaremos, como es el método FIFO, tomaremos aquellas unidades que entraron primero hasta sumar el número de unidades que han salido. En este caso, como hemos dicho, las unidades que quedan en el almacén es 0, puesto que se han salido todas las unidades que se habían comprado. Aquí en el cuadro que tenéis aquí en este lado, veis que las unidades tal como van, o sea, salen según fueron entrando. Por lo tanto, si han salido 36 unidades, primero entraron 12 a su coste, 14 a su coste y 10 a su coste. El valor de las unidades vendidas es de 8.940 euros, que es el valor precisamente del total del coste de las unidades compradas. Bien, por lo tanto, no quedan existencias en almacén, valor de almacén 0. Nos pide también que calculemos el precio medio ponderado de las existencias. Si las hubiera, habría sido de 248,33, calculado como la media ponderada de los valores de las unidades compradas por su precio, dividido por las unidades total de unidades compradas, que en este caso sería ese valor, pero ya decimos que no existe valor de existencias, puesto que se han vendido todas en el respecto del primer apartado, que eran las llamadas Pioneer DJ. Respecto a la segunda, en este caso se sigue el mismo procedimiento, se toman aquellas unidades que entraron primero hasta sumar el número de unidades que han salido. En este caso, las unidades que quedan en almacén han sido 7, dado que se compraron 25 y salieron 18. Como veis, para calcular el valor de las existencias y el valor de las unidades vendidas, hacemos lo siguiente. Como se han vendido 18 unidades, cogemos del primer lote 8 a su precio, del segundo lote, compras el 26 de enero 7, y del tercer lote, que tenía 10 unidades, hemos cogido solo 3, que son las que hacen falta hasta completar las salidas de 18 a su precio, hace que el valor de las existencias que se han vendido es de 3.045. Por otra parte, el valor de las unidades en almacén ha sido de 7 multiplicado por 180, que es el precio del lote que hemos dividido en dos partes, hace que el valor de las unidades en almacén, de acuerdo con el FIFO, sea de 1.260. Por otra parte, el cálculo del valor del inventario según el precio medio ponderado sería el siguiente. Cada unidad comprada por su precio de adquisición, ten en cuenta que el valor de las unidades compradas en último lugar no es 3, no son 3 porque son las que salieron, sino que es el total de las compras, es decir, de 10 multiplicado por su precio. Todo ello dividido por el número de unidades compradas en su totalidad. Es decir, el precio medio ponderado ha sido de 172,20 euros por cada unidad. Por lo tanto, podemos decir que el valor de las existencias finales al precio medio ponderado ha sido de 7 por 172,20, total 1.205,40. Ya está aquí la resolución de estos ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención.